quiero liberar esta palabra de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Amén. Hay un deseo de Dios. El Señor está preparando a la novia. Está preparando su iglesia. Amén. Está cambiando sus vestidos y se está derramando sobre nosotros. Yo quiero liberar aquí lo que el Señor habla a través del profeta Isaías. Claramente que el libro de Isaías va dirigido a la nación de Israel, al pueblo de Dios, pero también en un sentido espiritual nosotros somos esa nación, porque hemos sido adquiridos, hemos sido pueblo suyo, porque ahora pertenecemos a ese real sacerdocio, a esa nación santa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la palabra se va a cumplir en el cumplimiento de cada profecía según los profetas que profetizaron. Amén. En el tiempo adecuado, pero para nosotros esta palabra está viva, está real, está ahora cumpliéndose, está ahora que el Señor quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y a su nombre. Y dice así la palabra del Señor, 44 verso 1. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Dile que está a tu lado, Dios nos escogió. Nuevamente decirle, Dios te escogió, hermano. Hay un propósito, hay un plan divino para tu vida. Entonces dicen amén a eso. Y decirle, ese plan divino se tiene que cumplir en ti y en mí. Entonces dicen amén a eso. Y luego dice en el versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, decirle desde el vientre, el Señor te formó y te eligió. Él te conoce. Amén. Dice, el cual te ayudará, decirle, Él te va a ayudar. Él no te va a dejar, te va a ayudar. Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos va a ayudar, dice el Señor. Y luego dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Cuando habla la palabra Jesurún, la palabra Jesurún significa recto, pero es un nombre poético que Dios le da a Israel. Amén. Es un nombre poético, Jesurún, es un nombre del cual Dios quiera que su pueblo sea recto, sea firme. ¿Cuánto dice amén? Y luego el verso 3 dice así, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué va a hacer el Señor? Diga conmigo, va a derramar. ¿Y qué es lo que quiere derramar? El agua. Mira que está a tu lado, Él quiere derramarse sobre nosotros. Él se quiere derramar sobre ti y sobre mí. Amén. Dice sobre sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Toma tu asiento en esta noche. Aquí encontramos algunos principios de Dios, algunos deseos y anhelos que Dios tiene con su pueblo y tanto con nosotros también. Número 1, vemos en el verso 1 el oír que el pueblo tiene que oír. Oye, cuando Dios habla algo, debemos de prestar atención y debemos de abrir nuestros oídos, tanto físicos como espirituales. ¿Cuánto dice amén? La Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, a las iglesias, según Apocalipsis. La Biblia habla mucho acerca del oír. Dice que la palabra viene por el oír.
La fe viene por el oír. ¿Cuánto dice amén? Y oír la palabra de Dios. El que oye mi palabra, dijo el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la importancia de la atención que el pueblo debía de tomar cuando el profeta estaba hablando, y este profeta no hablaba de parte de su corazón, de su sentimiento, de su emoción, hablaba de parte de Dios. Escuchen, ¿por qué le dice oigan? Porque si vamos al contexto de la nación de Israel y según la posición espiritual, había muchos profetas que profetizaban según su corazón y no según el deseo de Dios. Entonces Dios había levantado a un verdadero profeta que era Isaías, y él tuvo una experiencia sobrenatural en el capítulo 6, cuando él tuvo esa visión y lo vio al Señor sentado sobre un trono y la falda cubría en el templo. ¿Todos dicen amén a eso? Y ahí dice que ay de mí, que yo soy un hombre que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces el Señor cambió las palabras del profeta Isaías, enviando un querubín con un carbón encendido tocando su boca. Su culpa, su pecado y hasta su hablar fue cambiado por el toque de Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios se revela a tu vida, cuando tú comienzas a tener experiencias sobrenaturales y espirituales, el Señor comenzará a transformar. El Señor comenzará a obrar en tu corazón. El Señor comenzará a quitar las impurezas, la suciedad. Comenzarás a verte como un espejo a cara natural y verás todos tus defectos, porque te verás al reflejo de Dios. Cómo Dios quiere que nosotros procedamos según el obrar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude y dele gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Y aquí vemos que dice, oye, ahora pues oye. Ese pues oye habla de la atención el cual el pueblo tenía que prestar a las palabras que este profeta iba a hablar. El capítulo 43 nos señala y nos muestra al Dios de la redención, que Él era el único Dios que podía redimir, que habla que Jehová es el único Dios que redime, el único Dios que compra y te redime, y Él nos compró a precio de sangre, nos redimió por medio de su sangre. Pero en el capítulo 44 no se presenta como el Dios de la redención, se presenta como el único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Dios de la redención, y se presenta en este capítulo como el Dios único y el único verdadero, que no hay Dios fuera de Él. Él es el único Dios. ¿Por qué Dios se presenta en un capítulo de una manera y en otro capítulo de otra manera? Según se presenta en el 43, para que el pueblo entendiera que ellos habían sido escogidos por este Dios y que era el único que perdonaría todos sus pecados, el único que los rescataría, el único que si ellos se volvieran a Dios, el Señor los libraría de la mano de sus enemigos. Y aquí se presenta como Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la tendencia de ir tras la idolatría, tras los dioses baales, tras los dioses paganos, uniéndose a otras naciones, inclinando su corazón, desviando su caminar hacia la idolatría. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, les habla esta palabra. Dijimos que según el contexto de Isaías, había muchos supuestamente profetas de Dios que hablaban sobre paz y seguridad y bienestar, y era todo lo contrario que había profetizado Isaías, que vendría juicio, destrucción y ruina sobre la nación de Israel, porque ellos estaban caminando según su caminar y según la desviación de ese camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen,
habla y les recuerda quién era. Tú eras Jacob. Tenemos que remontarnos a Génesis para conocer quién era Jacob. Jacob era un suplantador. Jacob era hijo de Isaac, hermano de Esaú. Jacob fue quien tomó la bendición de su padre, quien le cambió la bendición de Esaú por un plato de lentejas. Jacob fue el que tuvo que huir. Jacob el que tuvo que salir de la casa de su padre, porque había riña entre Esaú y Jacob, por lo que había hecho Jacob. Entonces anduvo errante, pero sobre él cargaba una palabra, sobre él cargaba una bendición, que ahora nadie se la iba a quitar. Cuando dicen amén. Y cuando tú cargas en tu espíritu, en tu corazón, el sello de Dios, las armas de Dios que Él te marcó, no hay nada que pueda hacer el diablo, la brujería, la maldad, el mismo infierno, porque tú fuiste sellado con las armas del Espíritu. ¡Aplausos de gloria! Amén. Escuchen. Recuerda entonces quién era Jacob y le dice: tú eres mi siervo Jacob, tú Israel a quien yo escogí. Jacob y Israel son la misma persona, porque luego le cambia el nombre cuando tuvo el enfrentamiento y esa manifestación de ese ángel que le dice: hasta que no me bendiga no voy a soltarte. ¿Cómo dice la amén a eso? Entonces vemos cómo el Señor transforma una persona, cómo el Señor se revela ante alguien que Dios quería obrar en la vida, porque esa persona iba a ser alguien que de esa persona las naciones se iban a extender y saldría el pueblo de Dios, que fueron las 12 tribus de Israel. Entonces dice la verdad eso. Número uno, podemos ver el oír. Segundo, lo que vemos aquí: ¿quién éramos antes y quiénes somos ahora? ¿Quién éramos antes y qué es lo que somos y qué posición tenemos ahora en el Señor? Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en el reino de luz. Entonces dicen amén. Antes teníamos una personalidad asignada según el mundo y según la gente, pero ahora somos siervos de Dios, hijos de Dios. Entonces dicen amén. Entonces, número 3, vemos que el Señor nos escoge, que el Señor nos eligió, que el Señor puso un plan, un diseño en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que se lleve a cabo a nosotros unirnos con Él y cumplir el deseo de Dios, uniéndome yo a su propósito y a su deseo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Encontramos muchas cosas importantes, solamente en 3 versículos encontramos muchas cosas que el Señor nos puede hablar y muchas predicaciones podemos hacer de estos 3 versículos. Luego, en el capítulo 2 podemos ver que Él es nuestro hacedor, Él es el que nos forma, Él es el que trata, Él es el que nos va puliendo, Él es el que va tratando con nosotros para moldearnos y llevarnos a ese varón perfecto como fue el Señor Jesucristo. Por eso dice que nosotros vamos a ir siendo perfeccionados por medio del Espíritu de Dios. Él es nuestro hacedor, el que nos tomó para formarnos, el que nos tomó para ir trabajando, el que nos tomó para que nosotros representemos y expresemos a Dios. ¿Me va siguiendo? El que nos formó desde el vientre de nuestra madre a cada uno de los que están aquí. Él ya antes, aun cuando seas concebido y cuando ya estuviste en el vientre, ya el Señor te eligió con un propósito. Mira el que está a tu lado, tú tienes un propósito. Para las personas que en algún momento se preguntaron: ¿y para qué yo estoy en la tierra? ¿Y para qué yo vine a la existencia? Viniste a la existencia porque Dios tiene un propósito. Viniste a la existencia porque Dios quiere usarte. Viniste a la existencia porque eres un hijo de Dios y le reconoces a Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el que murió por ti y como el que te perdonó y el que llevó en su cuerpo todas tus enfermedades y todos tus pecados. Alaba, 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 alaba.
y le dice: no temas. Mira que está a tu lado, Él nos va a ayudar. Tocar al que está a tu lado y decirle: yo no sé en qué área necesitas la ayuda de Dios, pero ve a Él porque Él te va a ayudar. Él te está diciendo que Él te va a ayudar. Y si Él te dice la palabra de Él, es sí, es amén, lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dice que no temas, que Él te ayudará, créelo. Tienes que depositar tu confianza, tienes que creer, no tienes que dudar. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? No temas, yo te voy a ayudar, yo te ayudaré, yo estaré contigo, yo te tomé, tú eres mi escogido, tú eres Jesurún, tú eres mío, tú eres de mi posición, tú no le perteneces a otro, eres mío, le está diciendo el Señor. Mira que está a tu lado, tú eres de Dios. Tú no eres del mundo, tú no eres de las cosas diabólicas, tú no eres de ninguna clase de espíritu de muerte, tú le perteneces a Dios, estás esculpido en su mano, tú y tu casa están en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aplausos, Dios y gloria. Por eso, ¿qué le dijo el profeta? Oye, le recordó, les tuvo que recordar quién era Jacob y luego a Israel. Y luego le tuvo que hacer este recordatorio que este Dios los eligió. Que no importa ahora la situación que se encontrara, lo único que Dios quería era cumplir su propósito con su pueblo. No sé la situación que tú comenzaste el año 23. No sé cómo tú comenzaste este año, lo has comenzado en victoria, lo has comenzado ferviente, o lo has comenzado medio cabizbajo, o lo has comenzado ya de principio con luchas, con pruebas, con cosas que están viniendo, pero algo Dios va a hacer en este principio de año. Y el verso 3 es muy clave. El versículo 3 es el versículo que tomamos como referencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este año. Y dice el verso 3: porque yo derramaré agua sobre sequedad. El Señor quiere derramarse sobre cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos humanamente el agua para subsistir. No solamente como humanos, los animales necesitan del agua, la tierra necesita del agua. Si nosotros no bebemos agua o no llueve, no hay comida, no hay campos que den su fruto, los animales mueren. Y mire qué importante es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: si yo no derramo mi agua sobre ustedes, ustedes van a morir secos, se van a secar. Entonces el agua representa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se quiere derramar porque Él conocía que en la situación de Israel había sequedad. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Yo sé que hay algunos de mis hijos de mi pueblo en este año 23 que necesitan de esta agua, que necesitan de estos manantiales, que necesitan beber de mí. Y el Señor promete aquí que Él derramará de esta agua donde hay sequedad. Y mire cómo dice: porque yo derramaré. Él es el único que tiene la facultad para abrir los cielos y que el agua viniera. Él es el único que puede hacer que un creyente seco, moribundo, se levante y resucite. Él es el único que puede hacer cualquier cosa. Si hay alguien que lo necesita, Él lo busca, Dios lo levanta. Entonces Él se está anteponiendo como primera persona, como el único Dios verdadero. Dice: yo derramaré de esta agua sobre esa tierra árida, sobre esa sequedad. Nosotros no tenemos que comenzar este año viviendo sequías espirituales. Muchos creyentes viven secos espirituales. Por eso vienen a la iglesia y no saben alabar, no cantan, no glorifican. ¿Por qué? Porque no manifiestan lo que no han buscado en el secreto. Lo que no buscas en el secreto lo vas a manifestar en público. Pero lo que buscas en el secreto vas a
sequía espiritual que hay en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este principio de año? Él se quiere derramar sobre nosotros. Él ya primero te habló que tú eres de Él. Él te habló que Él te escogió. Él te habla que Él te selló. Él te habla que Él te está formando. Pero ahora viene la segunda fase, que Él se tiene que derramar sobre ti. Entonces dice que Él se va a derramar como es agua sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Es inminente que nosotros podamos beber de estas aguas del Señor. Y el libro del Apocalipsis nos habla que del trono hay un río que fluye. Y de ese trono es el río de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabía usted que en la Nueva Jerusalén va a haber un río que va a fluir continuamente y no va a parar? Dice que en la Nueva Jerusalén el mar no va a existir más, pero sí va a haber un río. Y ese río es el que va a fluir. Y ese río es el que va a recorrer toda la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto dice la verdad eso? Entonces Dios está hablando al pueblo de Israel, que Él era el único Dios. ¿Por qué Dios le habla que Él iba a derramar de esta agua? ¿Cuál era la condición espiritual de Israel? La condición espiritual de Israel, según lo que nosotros podemos interpretar por la palabra, era una situación de apostasía. Era una situación que ellos estaban adorando a otros dioses. Es más, escuche, estaban esculpiendo con sus propias manos y tallando de los árboles y de las maderas dioses. Entonces, por eso Dios se presenta como el único Dios verdadero y el único que les puede dar vida, el único que los puede rescatar, el único que los puede salvar, era Él. No los dioses a los cuales ellos pusieron su confianza. Hoy, en un sentido espiritual, tú puedes hacer dioses o puedes tener dioses en tu corazón. Un Dios es algo que suplanta en primer lugar a Dios. Un Dios puede ser tu trabajo, un Dios puede ser una posición, un Dios puede ser alguien importante a quien tú aprecias y lo cambias por Dios. Entonces Dios le dijo: quiten sus ídolos de medio de ustedes y no tallen, porque estos ídolos tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no oyen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios les habla a su pueblo acerca de un despertar, de que el Señor iba a despertar a su pueblo. ¿Por qué lo tenía que despertar? Lo tenía que sacar de la posición de la ceguera espiritual, que fueron engañados por otros profetas falsos y por otras naciones que los indujeron a la inclinación a los dioses paganos. Es como hoy en día en la iglesia de este siglo, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, que si tú no tienes conocimiento, no estudias la Biblia o no vienes a los estudios bíblicos, cualquier clase de palabra media hablada con denuedo y bien explicada, pero detrás, si tú no tienes el apercibir espiritual y el discernimiento espiritual, puede ser una palabra muy buena, pero con un contenido que contiene levadura, y esa masa está leudada y no es la verdadera harina, que la verdadera harina representa a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios iba a hacer algo, iba a derramar, ya conmigo, Dios va a hacer algo en este año. Me va a sacar de la posición de sequía, de la posición de la cual me puedo encontrar. Yo no quiero ser alguien que no tenga presencia de Dios. Yo no quiero ser alguien que no pueda glorificar a Dios. Yo no quiero ser alguien que no pueda orar al Señor. Si eso está pasando en la vida de los cristianos en este principio de año, es porque hay sequía espiritual.
Entonces necesitas que Dios venga como vertiente de agua para que Él vierta. Tú le tienes que decir en tus oraciones: Señor, derrámate como esa agua, como tú hablas en el libro de Isaías 44, derrámate sobre mi vida. Ven como esa vertiente de aguas de vida. Inúndame, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solamente dice: mi espíritu derramaré. Y esta palabra es para nosotros. Porque Él dijo que mi espíritu derramaré. Y el espíritu fue derramado cuando el Señor le dio la orden a los apóstoles que no se movieran de Jerusalén, sino que aguardaran. Entonces dice que aguardaron un año orando en comunión y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellas. El poder vino. Esta palabra estaba profetizando el derramamiento del Espíritu en los tiempos postreros, en estos tiempos que vivimos ahora. Pero también Dios estaba hablando que este derramar iba a ser sobre los judíos. Hoy hay muchos judíos que han creído que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, entonces fueron sellados con el Espíritu también. Hay una gran parte que no todavía, pero una gran parte cree que Jesús es el Señor, que Jesús era el Mesías anunciado por el profeta Isaías y por los profetas que hablaron del Señor también. ¿Cuándo dice amén a eso? Entonces le está diciendo que Él iba a derramar de su Espíritu sobre tu generación. Mira que está a tu lado: sobre nuestras generaciones también será derramado esto. ¿Qué generaciones estamos hablando? Tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos los que vienen detrás de ti van a recibir de este Espíritu, van a recibir de este derramar, porque ya Dios lo prometió. Y dice que no solamente derramará de su Espíritu, dice: y mi bendición. Y cuando habla de bendición, si vamos al libro de Efesios capítulo 1, nos habla que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mira que está a tu lado: ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos hemos sentado en lugares celestiales, dijo el apóstol Pablo. Entonces, va a bendecirnos con toda bendición sobre tus renuevos. Amén. Sobre todo lo que estén a tu alrededor, sobre todos los brotes, sobre todo, serán renovados, serán bendecidos, serán alcanzados por esta bendición, serán derramados este Espíritu sobre ellos también. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dígame que está a tu lado: yo quiero este derramar sobre mi vida. ¿Sabe lo que le dice el profeta Jeremías a la nación de Israel cuando él también habla? Dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuentes de agua viva y han cavado cisternas para ellos, pero esa agua en esa cisterna está rota y esa agua se va. ¿Qué le está diciendo con esto? Dos cosas hicieron mal: lo abandonaron y dejaron de beber de él, y cavaron para ellos cisternas. Lo hicieron a su manera, lo hicieron a su forma, y cavaron cisternas para que el agua sea retenida, pero esa agua se diluía, esa agua se iba, porque la única agua que ellos tenían que beber era el agua de Dios. La única agua, en un sentido representativo, era que ellos tenían que acudir a Dios. Si ellos no acudían a Dios, la seguridad para ellos estaba segura, el bienestar, la paz, la prosperidad, y todo estaba para Israel. Pero como lo dejaron, cavaron cisternas y eso se iba como agua entre los dedos. Tiene que estar a tu lado: no dejes a esta fuente de agua viva. Ven y bebe de esta agua siempre. No bebas otra clase de agua. No bebas aguas amargas. No bebas
agua son agua contaminada. ¿No dicen amén? Creo que cuando uno hace, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de agua corriente. Y a veces a cada tanto tiene que hacer un control de cómo está el agua puede estar contaminada. Entonces vienen todos los productos para limpiar, para purificar esa agua. En un sentido espiritual hay gente que hoy está tomando agua contaminada. ¿Qué representa esa agua contaminada? Esa agua contaminada representa las cosas que vienen. Pareciera que es el agua de Dios, pero no es el agua de Dios. Viene con contaminación. Pero dijo amigo, Señor, sé ese purificador. Yo no quiero beber de esa agua contaminada. Yo quiero beber de las aguas dulces, de esas aguas puras que son tuyas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escuchen, para adelantar y concluir. Yo quiero concluir aquí. Este mensaje para ir un poco más profundo, pero por la hora. Escuchen. Vamos al versículo 26. Y vamos a ir terminando aquí en estos versículos que vienen. Y dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo. Mira que está a tu lado, él va a despertar la palabra. Tocarlo, sacudirlo, él te va a despertar. Si él dice que va a despertar, ¿sabe por qué dice él va a despertar? Porque estaban dormidos espiritualmente. Porque ese pueblo estaba ciego, estaba dormido. Entonces Dios tenía que despertar una palabra en su siervo. ¿Y sabe a quién eligió Dios? Lo más tremendo, que no había nadie calificado del pueblo de Israel. Y elige a un rey llamado Ciro, que era un rey pagano, no era un rey dentro del linaje del pueblo de Israel. Pero Dios nos muestra algo poderoso, que Él puede elegir a quien sea, donde haya un corazón que se humille y se quebrante, lo elige. Él nos muestra en la elección de Ciro, ¿sabe lo que nos está hablando proféticamente? Que nos elige a nosotros, porque Ciro era un rey pagano, no era un Dios, un rey, perdón, del linaje de Dios. Entonces, Ciro representa al pueblo gentil, al pueblo excluido, los judíos, los perros, aquellos que no tienen padre, aquellos que no son desahuciados así. Pero nosotros somos pueblo adquirido por Dios, por el rechazo de los judíos. Escuchen, Él despertará y dice, y cumple el consejo de su mensajero. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él cumple la palabra. ¿Quién era el mensajero aquí? Diga conmigo Isaías. Pero Dios iba a despertar a quién, diga conmigo, a Ciro. Esto es más profundo para seguir en una profundidad. Pero decía que está a tu lado, Dios te va a despertar. Tocando, decirle, Dios va a despertarte. Porque necesita de nosotros, necesita de ti como hijo, como hija de Dios. Y Dios envió a su mensajero, Dios envió a su profeta para anunciarte esta palabra, para que te despierte de lo que Dios tiene, un encargue que tiene que hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces miren lo que le dice: y cumple el consejo de su mensajero, y dice a Jerusalén, serás habitada. ¿Qué le decía a Jerusalén? Que iba a ser habitada. ¿Cómo estaba el pueblo de Jerusalén? Diga conmigo, disperso, exiliados. No estaba la nación completa en Israel, no estaban todos los judíos. ¿Cómo estaban? Dispersos. ¿Quién permitió esa dispersión? Diga conmigo, Dios. Pero ¿de qué iba a hacer Dios? Diga conmigo, lo iba a reunir. Decía que tratado, esto significa que Dios va a reunir a todos los que Él llama en un lugar. Dios dice que Él va a traer a los que son tuyos, tus parientes, a tus hijos, a tu esposo, a todos aquellos que Dios tiene planes con ellos. Y si tú estás buscando a Dios, Dios nos va a convocar, Dios nos va a traer y nos va a hacer habitar en la iglesia, no, en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Escuche lo que Dios dice. Y las ciudades de Judá, ustedes saben que Israel está dividida en Jerusalén y en Judá en dos reinos. Escuche, y
Decía, Dios te está restaurando, Dios te está edificando, te va a levantar. Qué tremendo que este Dios. Dios no simplemente despierta su palabra, sino que te está edificando y te está restaurando. Está restaurando tu ministerio, está restaurando tu vida espiritual, está restaurando la oración, está restaurando la búsqueda. ¿Por qué? Porque Él derramó de su río en tierra seca para que tu pueblo tenga abundancia de agua para beber. Y a su nombre. Verso 28. Que dice de Ciro, es mi pastor. Miren cómo habla de Ciro. Y un rey que no era del linaje de Israel. Era mi pastor. Y se escuchen. Todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén será edificado. Dios utiliza a Ciro. Dios lo utiliza en un futuro a Ciro para que Ciro dé la orden que todos volvieran a Jerusalén. Amén. Qué tremendo que es Dios. Dios con esto nos muestra que Dios es imparable, que Dios puede hacer de quien sea el que Él quiera. Entonces dice Jerusalén, Dios iba a utilizar a Ciro. Y dice, mire cómo va a decirlo, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Un pastor quién es? Un pastor es alguien que direcciona, que dirige a las ovejas. Un pastor es alguien que guía. Ciro iba a ser el que iba a guiar ¿a quién? A todos los judíos nuevamente a que volvieran a Israel. ¿Qué es lo que hace tu pastor? Salmo 23, Él te guía a estanques de aguas. Él hace que vayas a los pastos delicados. Esta palabra espiritualmente significa a Cristo guiándonos a los pastos delicados y guiándonos a los estanques de agua para que bebamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y entonces termina diciendo acerca de Jerusalén y acerca del templo que estaba destruido. Que iba a ser como, diga conmigo, edificado. Diga conmigo, Dios va a edificar, va a reconstruir. Y del templo, la morada de Dios iba a ser fundada, iba a ser establecida. ¿Qué significa esto? Diga conmigo, Dios se establece en mi corazón. Porque lo que está todo dice, Dios se establece en tu vida. Dios se establece en tu familia. Dios se establece en tu casa. Dios se establece en tu matrimonio. Dios se establece en los tuyos. Y si Él se establece, ten la seguridad que serás edificado. Ten la seguridad que serás levantado, restaurado y usado por este Dios. Aplauda al que vive en esta tarde. Aplauda. Dios dice que para derramar esa agua, ponte de pie esta noche. Ponte de pie esta noche, levanta tus manos. En un momento cuando yo estaba predicando tuve una visión y vi agua que fluía, agua que brotaba. Y se cumple lo que dice el Evangelio de Juan 7:37, y de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Así que levanta tu mano en esta noche, levanta tu mano, porque si en esta noche tú quieres que esos ríos de agua de vida fluyan, tú tienes que hacer algo en esta noche, tú tienes que hacer esta oración, como hablamos hace un momento. Señor, yo quiero, Padre, que en esta noche te derrames sobre mi vida. Yo quiero que en esta noche, Padre, te derrames sobre mí. En esta noche, como esas vertientes de agua, como esos ríos de agua, para que yo pueda a partir de hoy a comenzar a beber de ti, Señor. Padre, yo no quiero esa sequía espiritual. Yo no quiero ser un creyente apático, seco. Yo quiero ver esa vertiente. Yo quiero de esas aguas en esta hora. Ahí está, levanta tu mano y glorifica a Dios en esta noche. La presencia de Dios está aquí. Yo siento un fuego aquí en medio de nosotros. Hay un fuego